Tenemos aquí el tema de la apologética. Brevemente recordemos qué es apologética. Ya en los tiempos del hermano Fernando aquí se había hecho una semana apologética, como 2 semanas estuve aquí, algunas 2 veces con este tema de la apologética, desde luego tratando diversos tópicos teológicos. La apologética no nos la inventamos nosotros, no somos tan inteligentes. Eso ya lo había escrito el apóstol Pedro, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Ya el apóstol Pedro había hablado de esto. Amén. Primera de Pedro 3:15. ¿Lo podemos proyectar? Listo. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, la palabra apologética quiere decir defensa. Defensa o de una doctrina o defensa de un pensamiento, de un estilo de pensamiento, de una ideología, cualquier cosa. En sí la palabra apologética quiere decir defensa. En este caso es defensa de ¿qué? Es defensa de la fe. En el caso aquí propio que el apóstol Pedro está escribiendo es hacer un uso adecuado pero sí contundente de la defensa de lo que es nuestra fe. Amén. Y estar preparados para brindar la información que se requiera cuando se nos requiera acerca de nuestra fe. Amén. Entonces, apologética es eso y ya estaba ahí definido, simplemente defensa y ahí está establecido en la palabra del Señor. Bien, y nos ocupa esta noche un tema muy importante, pues es el tema central de todo lo que es la fe. Dios. Ahí está todo. Sin Dios no hay nada, o con Dios hay todo. Sin Dios nada existe, sin Dios no existe nada. En Él todas las cosas cobran existencia, pues todo existe en Él y para Él. Alabanzas a Dios. Entonces, ubicados en el centro de todo el asunto, en Dios. Brevemente, en esta introducción, hacer algunas definiciones para tener claro y luego aterrizaremos en todo lo que la Biblia dice o informa acerca del Dios verdadero. Es la palabra dentro de los grandes atributos de Dios. Uno de los grandes atributos de Dios es la aceidad. Aceidad. Es un atributo exclusivo de Dios. No lo comparte con nadie. Es exclusivo de Él la aceidad. La aceidad es aquello mediante el cual Dios existe por sí mismo. El único ser que existe por sí mismo es Dios. Todo lo demás y todo lo demás depende o existe por otro. Usted y yo estamos aquí por papá y mamá, por intermedio de otros, ¿correcto? Dios es el único que no depende de nada ni de nadie, sino del mismo. Es la autoexistencia. Alabanzas a Dios. El acto de existir por sí mismo es la aceidad. Los ídolos que la gente ha adorado y los dioses que adora la gente, se los inventó la gente, provienen de la gente. Se los inventó la superstición, se los inventó la creencia popular, lo que quiera, pero el Dios nuestro no se lo ha inventado nadie, no depende de nadie. Alabanzas a Dios. Él depende de sí mismo. Todo lo demás depende de alguien o de algo. Él es el único que depende de sí mismo. Alabanzas a Dios.
existe por sí mismo, depende de sí mismo, por eso no lo creó nadie, Él es el creador de todo. ¿Por qué no es creado? Porque tiene la aceidad, que es el sistema de existir en sí mismo y por sí mismo. Alabanzas a Dios, alabanzas al Señor. Bueno, entonces hemos hecho esta definición acerca de lo que es Dios. Ya cuando hablemos del nombre, como más adelante se va a hablar del nombre, cuando hablemos del nombre, ahondaremos más sobre esto. Algunos en la falta de información o desinformados por ahí, porque las redes sociales en gran parte desinforman a la gente, no la informan sino que la desinforman, y entonces han creado una cantidad de pensamientos y de creencias perdidas acerca del nombre, que no se puede decir Dios, que no se puede decir Jesús, que no se puede decir por esto, que por aquello, que no se puede decir Jehová, que no se puede decir Yahvé, que no se puede decir Yahweh o como quiera, que hay que llamarlo de otra manera. Ya veremos cuando el tema, cuando vengamos con esto del nombre, veremos que simplemente parte de una tremenda desinformación que la gente tiene, y es normal. Y todo está en un error sencillito, en desconocer el origen de unas letras. El origen de unas letras, de la letra Ajim y de la letra Ipsilon, que cuando veamos lo del nombre, entonces nos daremos cuenta dónde estuvo el error de interpretación que esta gente está haciendo. Pero ahora centrémonos en el asunto de Dios. Ya definimos quién es Dios, el único ser que existe por sí mismo, el único que no depende de nada ni de nadie. Alabanzas a Dios, existe en sí mismo y por sí mismo. Alabanzas al Señor. Bueno, nos vamos a ubicar en un pasaje de la Biblia muy importante que se encuentra en Hechos capítulo 17, y vamos a verlo del verso 22 en adelante. Vamos a leer este hermoso pasaje y corresponde a la exposición que haría el apóstol Pablo en la ciudad de Atenas ante los grandes filósofos. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Pasando por vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y a continuación, mire lo que sigue diciendo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, lo que veníamos hablando de la seidad. Todo existe por Él, el único que existe por sí mismo es Él. Y aliento a todas las cosas, y de una sangre ha hecho el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también lo han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte, ni de imaginaciones de hombres,
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿qué hace ahora Dios? Ahora manda a todos los hombres, ¿dónde? En todo lugar, incluido Bucaramanga, que se arrepientan. Alabanzas al Señor Jesús. Bien, ese es nuestro punto de partida. El Dios que el mundo todavía no conoce. El Dios que todavía el mundo no conoce. El verdadero Dios sigue siendo un desconocido para la gente. La gente conoce otros dioses, pero desconoce el verdadero Dios. Alabanzas a Dios. La gente, venía comentando ahora con la familia Betancourt, que muy amablemente me esperaron en el aeropuerto, les agradezco enormemente. Venía hablando con ellos un poquito acerca del verdadero Dios, alguna experiencia que tuve alguna vez al hablar para una emisora en Londres con un grupo de ateos, personas de esas que no creen que exista Dios. Y por allá en el fondo dicen, y si existiera Dios, es un Dios muy malo, es un Dios perverso. Es un Dios que hace maldades, es un Dios que genocida, es un Dios que hace destrucciones, es un Dios que mata niños, es un Dios que trae hambre, que trae ruina, que trae muerte, que trae destrucción, que trae avalanchas, que trae todo eso. Ese es un Dios malo, me decían estas personas una vez en una emisora que se llama Sound Radio en Londres. Yo les dije, el problema consiste en que ustedes no conocen el Dios verdadero. El Dios del que ustedes le han hablado, al que ustedes conocen, es un Dios que es eso, así de malo y aún más malo todavía, porque el Dios que ustedes conocen es más malo que 20,000 millones de diablos juntos. Claro. Pero ese no es el Dios verdadero. El Dios que yo conozco es distinto a todo lo que ustedes conocen. El Dios que yo conozco es bueno, es puro, es justo, es misericordioso. Alabanzas a Dios. No tiene nada que ver con el Dios que ustedes conocen. Aleluya. El Dios que ustedes conocen se lo inventó la religión. El Dios que yo conozco, el verdadero Dios, no es el invento de nadie. Él existe por sí mismo y en sí mismo. Alabanzas a Dios. Alabanzas al Señor. Aleluya. Bien, siendo pues el único Dios verdadero, y de Él provienen todas las cosas, como ya lo expuso el apóstol Pablo ante los sabios de Atenas y ante estas personas que creían en todos los dioses imaginarios. Por eso los dioses griegos se conocen como los dioses de la mitología, y mito es mentira. Es decir, ¿quién es un mitómano? Un mentiroso. ¿Qué es la mitología? Pues una creencia en dioses que no existen, en dioses falsos. Correcto. Esa es la mitología. Y Pablo, predicándole a esos mitómanos, les habló de los dioses que ellos adoran, pero sin saber había un altar. Los griegos en cada región, cada pueblito, cada caserío tenía un dios. Cada pequeño asentamiento humano tenía un dios. Era el dios de ese lugar. Y al llegar al panteón, que era donde tenían representado cada uno de los dioses, un templo circular grande, que aún todavía hay muestras de esto en Atenas, y en Roma también hay un panteón todavía que existe. Y ahí están los altares, un altarcito aquí, el otro, son pequeñitos, así en círculo, es ese panteón. Y ahí están
altares a los diversos dioses que la gente conocía. En cada caserío tenía un dios diferente. Y este dios era rival del otro dios que seguía en la vereda siguiente, por ejemplo. No eran amigos. Y por eso en la mitología griega se habla de la guerra de los dioses. Y hubo famosas guerras de dioses que se cuentan, porque este dios de este lugar era enemigo del otro lugar. Es parecido allí donde yo estoy ahora en Bello Central. A la parte de arriba de la iglesia, donde yo estoy, a la parte alta, allí la gente tiene una imagen de una virgen. Y abajo, de la iglesia hacia abajo, pusieron otra imagen. La una es María Auxiliadora. Y la otra la pusieron los que creen en la mexicana, Guadalupe. Y los de arriba no pueden pasar allá, a donde está. Los de María Auxiliadora no pueden bajar donde está Guadalupe, ni los de Guadalupe arriba. Son rivales y son enemigos hasta de muerte, y ha habido muertos por la guerra de esas dos de esas dos tales vírgenes. Imagínense, guerra. Son enemigos, porque esas vírgenes son enemigas entre sí. Entonces, cuando hacen las marchas, en las denominadas Semana Santa que salen por ahí, entonces cada uno hace su recorrido, pero en su propio sector. No se vaya a meter al sector del otro, porque hay problema y hasta bala y muertos ahí. Entonces, cada uno en su lugar. Así eran los griegos. Para cada lugar tenían un dios. Y ese dios era el dios de allá. Y no podía ser dios en otra parte, sino allí, porque en otra parte había otro dios. Pero el Dios nuestro no tiene un lugar. Él es Señor y Dios en el cielo. Él es Dios en la tierra. Él es Dios debajo de la tierra. Él es Dios en todo lugar. Alabanzas a Dios. Los dioses de Babilonia eran dioses en Babilonia, pero en Egipto habían otros dioses. Y así cada pueblo tenía sus propios dioses. En cambio, el Dios nuestro es único. En todo lugar Él es el mismo. En todo lugar es el único Dios, y en todo lugar lo necesitamos a Él. Alabanzas a Dios. Bien. ¿Cómo lo define la Biblia? Veamos varios aspectos de cómo la Biblia habla de Él. La Biblia nos informa acerca del Dios verdadero. La Biblia no es un libro de explicaciones, es un libro de información. La Biblia no pierde el tiempo explicándonos a Dios. La Biblia nos informa acerca de Dios y de su poder y de su obra, de su grandeza, de su majestad. Alabanzas a Dios y de su inmensa creación. El libro de Deuteronomio es un libro que se hizo para que la generación que había nacido en el desierto conociera quién era el Dios de sus padres. Tuviera información quién era el Dios que le había aparecido un día a Abraham, el que le había aparecido a Isaac, el que le había aparecido a Jacob. Entonces, a partir del capítulo 4 y el verso 35, dice lo siguiente, 4:35 del libro de Deuteronomio, viene esta información. Moisés reúne al pueblo en el desierto y les traslada esta información. Les dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Alabanzas a Dios. ¿Cuántos más dioses hay? No hay otro fuera de él. Para abreviar, veamos, trasladémonos al verso 39. En el verso 39 de ese mismo capítulo dice: aprende pues hoy esto de que Dios es único. Era una lección que cada israelita que había nacido en el desierto tenía que aprenderla, y aprenderla ese día. Y guardarla en el corazón para que nunca más se le volviera a borrar de allí. Esto había que aprenderlo. Aprende pues hoy
y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, ¿y cuántos más hay? Y no hay otro Dios. Alabanzas a Dios. Ya en el capítulo 6, cuando están los 10 mandamientos, se habla de los mandamientos, el capítulo 5 y 6 habla sobre los mandamientos, pero aquí en el capítulo 6 y en el verso 4, el texto tan conocido, un texto que cada niño en Israel tenía que, o aún hasta el día de hoy tiene que aprender a recitarlo, serán las primeras palabras que aprenderá a hablar un niño judío, son las primeras palabras que tiene que aprender a hablar. A ellos le enseñan, ¿cómo le enseñan este texto, a leer este texto? Lo leen de la siguiente manera, le leen: y ama a Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Esa es la oración o el texto en hebreo. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es único, no uno, sino Echad es único, único. Eso lo tiene que aprender un niño son las primeras palabras que aprende un niño. La Yemá judía, Yemá. Algunos le dicen Shema, pero no existe la palabra Shema, porque parte de una I, de una Yod, que se pronuncia aquí como I, con sonido I, la letra Yod. Entonces, y ama a Israel, Adonai Elohim, no Elohim, porque Elohim o Elohim es un plural, y Dios no es plural. Entonces aparece la palabra Elohim, terminando en M, Elohim, que es único, y termina con la palabra Echad, que es único. Alabanzas a Dios, único. Luego, en el capítulo 32, verso 37 del mismo libro de Deuteronomio, vamos a leer lo siguiente. 32, 37, libro de Deuteronomio. ¿Dónde están sus dioses? Se pregunta y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban. Luego el 38, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. ¿Quiénes? Los falsos dioses. El único Dios verdadero es este frente a los falsos dioses. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Alabanzas a Dios. Nos vamos a ir por un momento, vamos a llegar al libro de Nehemías, al capítulo 9 del libro de Nehemías, y vamos a ver el verso 6. La creación no fue hecha por dioses. Dios no ha tenido socios, ni compañeros, ni ayudantes en la creación del universo. Él es el único. Antes de la creación, en la creación y después de la creación y por toda la eternidad futura, Él es único Dios. Alabanzas a Dios. Mire lo que dice: tú solo eres Jehová. Alabanzas a Dios. Tú solo eres Adonai. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Cuántos dioses hicieron el cielo y la tierra? Solo hay un Dios creador de todo
cuanto existe. Alabanzas a Dios. Discutía un día, estaban unos hermanos en cierto lugar haciendo un devocional o un redil, como llamamos. Y el curita, muy ofendido, porque estaban predicando en su sector, muy cerca de su parroquia, una parroquia tan respetada, de gente tan católica. Fue muy molesto donde estaban los hermanitos, allí reunidos una noche haciendo su devocional. Y llegó para decirles que ellos eran unos pobres ignorantes, que lo único que decían eran tonterías, que ellos no sabían ni siquiera leer la Biblia. Y uno hermanito que estaba ahí muy sencillo le dijo: pues siquiera llegó usted para que nos enseñe a leer este pasaje. ¿Cómo se lee este pasaje? Por favor, abra su Biblia, la Biblia que usted trae, en Isaías 45:20. Por favor, enséñenos a leer este pasaje. ¿Cómo se lee este pasaje? Usted que sabe leer. 45:20 de Isaías. Reuníos y venid y juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento. La versión que el cura llevaba, una versión católica, dice: son unos idiotas todos aquellos que adoran a un Dios que no puede salvar. Aleluya. Aleluya. Así dice el texto católico. Son unos idiotas e ignorantes todos aquellos que adoran y le piden a un Dios que no puede salvar. Señor sacerdote, explíquenos cómo se lee ese texto. Y dijo: no tengo tiempo, me voy. Salió corriendo. ¿Qué podía decir? ¿Ah? ¿Quién es el que no sabía leer? ¿Quién resultó no sabiendo leer la Biblia? El pobre cura. Ni siquiera sabía que eso existía. Y lo leyó en su Biblia, que es más fuerte todavía. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. ¿Y qué dice el verso 45? Si esto dice el verso 22, leamos del verso 23 al 25. Nos trasladamos ahí y leemos del verso 23. Por mí mismo hice juramento y de mi boca salió palabra en justicia, que no será revocada. Que a mí, ¿qué dijo el Señor? ¿A quién? A mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Mire, toda rodilla, según este pasaje, se tiene que doblar ante Jehová, o ante Adonai, o ante Yahweh, como lo quiera llamar. Alabanzas a Dios. Si toda rodilla se tiene que adorar ante el Dios del Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento recoge estas palabras y dice que toda rodilla se tiene que doblar ante Jesucristo, ¿qué quiere decir? A ver, comparemos este pasaje que hemos leído ahí con Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Veamos. Filipenses 2, 5 al 11. Note lo que contiene este pasaje. Haya pues en vosotros, ¿qué? Este mismo sentir que hubo en ¿quién? Que hubo en Cristo Jesús. El cual siendo, ¿qué? El cual siendo o existiendo en forma de Dios. Antes de manifestarse en carne, ¿cómo era la existencia de Dios? ¿Cómo existía Dios? En forma de Dios. O sea, en espíritu. Dios es espíritu. El cual existiendo en forma de Dios, no estimó el ser Dios, dice el texto original, como cosa a que aferrarse o como excusa o pretexto, sino que se despojó a sí mismo. A Dios nadie lo despojó. Él se despojó a sí mismo. Alabanzas a Dios. Él mismo
tomó forma de siervo. Mire, siendo el gran Señor de cielos y tierra, el amo del universo, tomó forma de siervo. Nadie lo obligó, nadie lo hizo siervo. Él tomó forma de siervo. Él mismo se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ya no en la condición de espíritu Dios, en su forma anterior, sino estando en la condición de hombre. ¿Quién lo humilló? ¿Lo humilló alguien? Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Quién lo hizo obediente? Él se hizo obediente a sí mismo. ¿Hasta dónde se humilló y hasta dónde se hizo obediente? Hasta sufrir la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó, es decir, su condición primera. ¿Cuál era su condición primera? La de Dios antes que la de hombre. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El mismo pasaje de Isaías 45, 23. Alabanzas al Señor. Qué tremendo es nuestro Dios y cómo el Creador. Colosenses capítulo 1, verso 15 en adelante. Observe esta hermosura de pasaje. Alabanzas a Dios. Colosenses 1:15. Él es que Él no es a imagen. Él no se parece a nadie. ¿A quién le compararéis? Estábamos leyendo ahora en Isaías 40:25. ¿A quién le compararéis? Él no se puede comparar con nadie, entonces Él no se parece a nadie. Él no es la imagen de nadie. Observe lo que está diciendo. Él es la imagen, no esa imagen, no es un parecido. Él es la imagen del Dios invisible. Cuando nos paramos frente al cristal de un espejo, ¿qué estamos viendo? ¿A alguien que se parece a nosotros? ¿O nos estamos viendo a nosotros mismos? ¿Cómo es el asunto? No estamos viendo a alguien a imagen de nosotros, estamos viendo nuestra propia imagen. Cristo es auténtica imagen de Dios. Alabanzas a Dios. Es Dios mismo. Alabanzas a Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Alabanzas a Dios. Le damos una alabanza al Señor. Aleluya. Los textos que estamos leyendo esta noche simplemente, pues he seleccionado algunos. Esto es tan grande que pudiéramos citar, por ejemplo, la gran exposición que hace Isaías sobre el único Dios, Jeremías en el capítulo 10 de Jeremías, o el que hace el salmista en varios salmos, que toma este tema acerca de Dios de una manera magistral para presentarla. O muchos más pasajes de la Biblia, de Crónicas, o qué tal la oración de Salomón, el día que inauguró el templo, la oración que él hizo, descrita ya en los
Primera de Reyes capítulo 8, del verso 22 en adelante, que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Ya Pablo ya lo citamos cuando leímos el discurso de Pablo en Atenas. Amén. Pero va a concluir con una cosa muy importante. En el verso 27 se hace una pregunta. El 8:27 se hace una tremenda pregunta. 8:27 de Primera de Reyes. Por un momento veamos esta pregunta que se hizo Salomón. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. Es decir, tremenda pregunta se hizo Salomón un día. ¿Será verdad que Dios en el futuro va a venir a vivir aquí con el hombre en la tierra? ¿Ah? Dios va a venir un día a habitar con el hombre en la tierra. Alabanzas a Dios. Esa es la tremenda pregunta. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Y ese que los cielos de los cielos no lo pueden contener, Salomón está preguntándose, ¿será que va a venir a vivir con el hombre aquí en la tierra? Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. El papá de Salomón, David, había hecho esta afirmación en el Salmo capítulo 8. En el Salmo capítulo 8, David hizo esta afirmación acerca de Dios. Observe. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Es decir, está diciendo David que Dios iba a venir personalmente a visitar al hombre en la tierra. Alabanzas a Dios. Y por eso Salomón había aprendido de eso de su padre, y ahí le queda todavía la pregunta. Mi padre dijo que Dios vendría un día a visitar al hombre en la tierra. ¿Será que Dios, el incontenible Dios, va a habitar un día con el hombre en la tierra? E Isaías tuvo una revelación más amplia acerca de esta gran revelación. Y es el capítulo 35 de Isaías. Observe lo que dice magistralmente el profeta en una profecía, no, en una tremenda y magistral poesía, que es el capítulo 35 de Isaías. En esta poesía, note lo que dice: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová y la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. Decir, ¿qué hay que decir? ¿Qué hay que decir todavía? Hay que decirlo. ¿Qué hay que decir hoy? Decídalos de corazón apocado a esos que están acobardados o avergonzados, que la gente le hace bullying por causa del evangelio y tienden como a arrugarse. Decídalos de corazón opacado, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. ¿Quién viene? Dios mismo vendrá y os salvará. Alabanzas a Dios. ¿Cómo distinguir ese tiempo cuando Dios mismo estaría con el hombre en la tierra? ¿Cómo distinguir ese tiempo? ¿Cómo saber que ese es el tiempo que Dios está visitando al hombre en la tierra? Los versos 5 en adelante describen. El verso 5:
Entonces los ojos de los ciegos, ¿qué pasará? Cuando Dios estuviera habitando con el hombre en la tierra, los ojos de los ciegos serían abiertos. Los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Ocurrió eso en los días de Jesús o no? Alabanzas a Dios. Al que estaba mudo le tocó la lengua y comenzó a hablar. Al paralítico dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y se levantó y se fue. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Aleluya. Aún los muertos resucitó. Los devolvió a casa. Al hijo de la viuda de Naín, que lo tenía en la puerta del cementerio, lo regresó con su mamá para la casa. Lázaro, que estaba en la tumba, lo sacó de allá y lo mandó con sus hermanas para la casa. Alabanzas a Dios. El lugar seco se convertirá en estanques, el sequedal en manaderos de aguas, y en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Magistralmente este verso 8 me ha encantado siempre. Habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Recordemos que la iglesia, el primer nombre que tuvo la iglesia cuando nació fue Camino. Perseguía yo a la gente de este camino, dijo Saulo de Tarso. ¿Cómo lo llamó? El camino. Alabanzas a Dios. ¿Cuál es ese camino del que habló Pablo? Este camino del que había profetizado Isaías. Habrá allí calzada y camino llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino que hoy se llama Jesucristo. ¿Cómo se llama el camino hoy? Jesucristo. Soy el camino, soy la verdad, soy la vida. El que anduviere por este camino, por torpe que sea. ¿Cómo es posible que esa persona sin letras pueda conocer al Dios verdadero y serle fiel? ¿Cómo es posible? Alabanzas a Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se logra? ¿Cómo llega Dios a esa persona? Aleluya. Aleluya. Alabanzas a Dios. Qué extraordinario es el Dios nuestro. Dígame si puedo ir unos 5 o 10 minuticos más, no sé. O paro aquí. Aleluya. ¿Faltan 15? Ah, no. Me están dando más del tiempo. Aleluya. Qué extraordinario es el Dios nuestro. Aleluya. Mire, el Dios nuestro. Pablo hace esta oración, una oración increíble, donde describe la inmensa misericordia de Dios. No solo que Dios pueda salvar al más humilde de los humildes, a la persona más pobre de información que existe en el mundo, y Dios se puede manifestar a él a través de la fe. No hay cómo llegar a él a través del conocimiento de una información formada, adecuada, porque no nos entendería. Pero Dios se manifiesta en su condición, en su humildad, en su limitación, pero también se manifiesta al más grande pecador. Alabanzas a Dios. Cuando Dios salva, cuando Dios fija los ojos en alguien, no se pone a pensar si es letrado o si no es letrado, si es muy pecador o no es tan pecador. Aleluya. Si socialmente es bueno, si socialmente es malo, si está en una cárcel, si está por allá en la montaña alzado en armas, como sea, no le importa a Dios. Aleluya.
si es un bandido, si es un corrupto, si es un blasfemo, no importa. La obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario es tan grande que puede salvar al más espantoso pecador que haya existido en la historia del mundo. Aleluya. Alabanzas a Dios. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 12. Note esta tremenda pieza, que es una pieza de arte. Doy gracias al que me fortaleció. Aleluya. Alabanzas a Dios. A ese soberbio hombre que iba sediento de derramar sangre de inocentes, deseoso de poner en la cárcel a los seguidores de Jesús, que ya había participado en la muerte de Esteban, el primer mártir del cristianismo, que había azotado a cantidad de hermanos y otros los había hecho matar, otros los había hecho poner en la cárcel, y persiguiendo a unos hermanos que habían huido hacia Damasco en Siria. Iba el hombre enfurecido. Aleluya. Se había hecho un propósito en el corazón, se había hecho un propósito: destruir, borrar de la tierra el nombre de Jesús. Me había propuesto, dijo él en Hechos 26, hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús. Pero tuve ese encuentro tremendo con Jesús de Nazaret. Hechos capítulo 9. Ese que él perseguía se le apareció. Aleluya. No le mandó a Pedro, no le mandó a Juan. Este hombre se había metido directamente con Jesús y por lo tanto se las tenía que ver cara a cara con él. Alabanzas a Dios. Justificadamente, Dios lo había podido mandar de un solo golpe al lago de fuego sin ninguna oportunidad. Mas en su misericordia le conservó la vida. Aleluya. Con su resplandor, con un pequeño resplandor de su gloria, lo tiró al piso, lo dejó ciego. Aleluya. Pero enseguida en su misericordia lo levantó de ahí. Por eso él dice: me fortaleció, me dejó sin fuerzas ahí tirado en el piso y después me fortaleció, me levantó otra vez. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes lo peor. ¿Qué pecado pudiera ser más horrible en la Biblia que blasfemo? Habiendo yo sido un blasfemo, perseguidor de la iglesia, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante, es decir, fue más grande que todos sus pecados que este hombre había cometido. Con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales en la lista, en el grupo de los pecadores, Pablo se pone como si fuera el más grande pecador que haya existido, de los cuales yo soy el primero. El verso 16: pero por esto fui recibido a misericordia. El más pecador de la historia, Dios lo recibió por misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Y cierra con esta linda canción, extraordinaria canción. Cierra esta oración y dice: por tanto, al Rey de los siglos, aleluya, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos.
El gran Dios, el eterno Dios, cuyo nombre es el Santo, que habita la eternidad, como lo predicaría un día Isaías. Aleluya, en su capítulo 57, verso 15. Ese gran Dios lo estamos esperando esta noche. El recogimiento de la iglesia lo va a hacer Él. Primera de Timoteo capítulo 6, Primera de Timoteo 6, 14 al 16. Escuche esto. Aleluya. Que guardes el mandamiento, iglesia. Que guardemos el mandamiento sin mácula ni reprensión. ¿Hasta cuándo? Hasta la aparición de ¿quién? ¿Quién es el que va a aparecer? La aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo, no hay dos, no hay tres, no hay más nadie, solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad. Cualquier otro Dios es un mortal. Mejor, cualquier otro Dios es un pobre muerto, porque el único que tiene vida es el Dios nuestro. Alabanzas a Dios, a quien ninguno de los hombres, y aquí hay una salvedad, Saulo no dijo a quien ninguno de los hombres hemos visto, porque él sí lo había visto en el camino de Damasco. Él dijo a quien ninguno de los hombres ha visto, no se incluyó él. A quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. ¿Cuándo lo estamos esperando esta noche? Alabanzas a Dios. Y de pie leamos el último texto. Judas, verso 24 y 25. Judas 24 y 25. Nuestro último texto por esta noche, acerca del Dios único y verdadero. Aleluya. Algunos dicen: ay, hermano, yo mantengo tanto miedo de que me voy a caer, que me voy a apartar, que me voy a descarriar, que me voy a desviar. Si usted ha creído en el Dios Todopoderoso, no le dé miedo. El Dios Todopoderoso, en primer lugar, es poderoso para guardarnos sin caída. ¿Qué es lo que es? Entre tantas cosas y atributos que tiene nuestro Dios, uno de sus atributos es que es todopoderoso. Y siendo todopoderoso, es poderoso. ¿Para qué? Cuando creemos que Él nos puede guardar sin caída. Nos ha guardado por años. Yo llevo casi 50 años caminando con el Señor, y Él me ha sostenido todos estos años. El hermano Armando, ¿cuánto lleva caminando? Casi 60 años, y lo ha sostenido este poderoso Dios nuestro. Aleluya. Y yo sé que aquí hay muchos hermanos que llevan muchísimos años. Y aquel que es poderoso. Piensa en Jesucristo cuando decimos eso. ¿Y qué tal si decimos, en vez de aquel, el artículo le ponemos el nombre, y Jesucristo que es poderoso? A ver qué tal si le cambiamos el artículo por el nombre, el pronombre por el nombre. Jesucristo que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Aleluya.
El que nos va a presentar es Él. Aleluya. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Jesús. Cuando nosotros nos miramos los unos a los otros, nos vemos muy imperfectos. Pero cuando Dios nos mira, nos ve perfectos. Porque Dios no mira en lo que usted y yo hacemos, sino lo que Él ha hecho en nosotros. Él está viendo es lo que Él hizo en usted y en mí. Aleluya. Y lo que Él sigue haciendo. Aleluya. Al único y sabio Dios, Jesucristo, nuestro único y sabio Dios. Dígalo usted, ¿cómo dice? Jesucristo, nuestro único y sabio Dios, nuestro Salvador. ¿Qué le ofrecemos esta noche? Sea la gloria, sea la majestad, sea el imperio, la potencia, ahora y por todos los siglos.